Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los límites y vamos a ver cuándo nosotros debemos poner límites o a qué debemos poner límites y cuándo no poner límites. El primer punto es: al mundo debo ponerle límites, pero a Dios y a lo que Dios me manda no le debo poner límites. Y vamos a estar estudiando un poco allá en Daniel, en el capítulo 1. Bueno, antes de entrar a que veamos los puntos, vamos a ver un poquito con respecto al contexto del libro de Daniel. El libro de Daniel es el último libro de los profetas mayores. El libro de Daniel fue escrito probablemente entre el 840 y 530 antes de Cristo. Con respecto al libro de Daniel, con respecto a la escritura, él está escrito en tercera persona. Entonces esto hizo que en un tiempo muchos estudiosos y críticos llegaran a la conclusión de que el profeta Daniel no fue quien escribió el libro de Daniel. Pero allá en el capítulo 8, el versículo 1, el capítulo 9, versículo 2, 20, el capítulo 10, el versículo 2, aún en el capítulo 11, podemos ver que Daniel está hablando en primera persona. Dice: yo, Daniel, vi, yo estaba, ¿sí? Entonces ahí ya esas dudas. Y aún también en Mateo, en el capítulo 24, el versículo 15, el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando acerca dijo que recuerdan la abominación desoladora cuando de la que habló el profeta Daniel, que escribió. Entonces ahí nos rectifica también que Daniel, el profeta Daniel, fue quien escribió el libro de Daniel, ¿sí? Entonces ya por eso ya no habrían dudas. Listo. Entonces en el versículo 1 dice: en el año tercero de Joacim, rey de Judá. Aquí en el inicio del primer capítulo de Daniel, ya de por sí el libro nos está dando un contexto de lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Entonces dice: en el año tercero del reinado de Joacim. Joacim era el segundo hijo de Josías. No sé si recuerdan a Josías, que fue el rey conforme, o sea, un rey justo que hizo todo lo que Dios mandaba en su palabra. Que algo muy resaltado de Josías es que reinó a los 8 años, fue el rey más joven de Israel. Dice Joacim, rey de Judá. Bueno, entonces el significado del nombre Joacim, bueno, ese nombre se lo puso el faraón Naco, que era el que estaba gobernando Egipto en ese momento. Entonces el nombre Joacim significa Dios levanta. Pero Dios no fue quien lo levantó. El que lo levantó fue el faraón. Él fue quien lo puso sobre el rey de Israel, a cambio de su hermano, que también había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el faraón se lo llevó, lo encarceló hasta que murió. Entonces el faraón lo puso a Joacim como rey. Pero Dios, como Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios, entonces Dios lo entregó a manos de Nabucodonosor. Y ahí es donde dice la segunda parte del versículo 1, que dice: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y esta fue, en este momento fue la primera vez que parte del pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Y en el capítulo 2 dice: bueno, el Señor entregó en sus manos a Joacim, lo que ya les había dicho, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Esto para qué lo hacían? Ellos cogían los tesoros, ¿sí?, de los otros dioses y los llevaban a la casa de su Dios para demostrar de que su Dios era el más fuerte, ¿sí? Pues por eso los utensilios de la casa de Dios fueron llevados allá. Así ellos demostraban que el Dios de Babilonia era el Dios poderoso, el Dios más fuerte. El versículo 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real,
de los príncipes, muchachos. Bueno, dejamos el versículo 3. Entonces, dice que, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Esas características que nos está mostrando aquí eran algunas de las características esenciales para las personas que iban a estar en cargos importantes, ¿sí? Ahí dice que idóneos para que estén en el palacio del rey. Entonces, con respecto a lo físico, debían ser libres de todo defecto, sin incapacidades, sin fracturas, limpios totalmente. También en cuanto a lo físico deberían ser hermosos, que fueran de un aspecto agradable, ¿sí? Y un aspecto agradable ante la mirada pública, porque si nosotros nos podemos saber, imagínense un gobernante que tenga así cara como cara de loco, como cara de, ¿sí? Pues las personas pues, de por sí solo por el aspecto ya lo van a rechazar. Entonces, esta era una de esas características. Con respecto a lo social, bueno, a lo mental, tenían que ser de una inteligencia superior. Ellos lo que hacían lo sometían a ciertas pruebas, ¿sí? Con respecto a lo social, ellos deberían ser sobrios, refinados para la representación del liderazgo. Y ahí dice que escogieran muchachos. Entonces, más o menos las edades en ese momento que hacía referencia a muchachos era entre los 14 y los 18 años de edad. Entonces, hasta este momento, imaginémonos la situación en la que estaban pasando ellos, ¿sí? Habían sido primero sitiada su ciudad, habían sido llevados cautivos hacia Babilonia, estaban en un lugar extraño, un lugar donde ellos no pertenecían, probablemente alejados de su familia, ¿sí? Porque ahí no sabemos, no nos muestra la historia como tal exacto de que por sus familias fueron llevados, sino fue llevado ese grupo. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que hay algo que, bueno, para que de pronto si no me están entendiendo, el primer punto es que nosotros debemos poner límites al mundo, ¿sí? Entonces, en el mundo encontramos esos clases de problemas, ¿sí? Situaciones difíciles, como lo que estaban pasando estas personas en este momento. Cuando vamos al versículo 4, bueno, ya el rey, ya ellos habían escogido a cuatro personas que eran sobresalientes de los demás en estas características que les había nombrado antes, en lo físico, en lo mental y en lo social. Y estas 4 personas eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 eran de la tribu de Judá. Y el rey los hizo apartar y entonces le mandó, dice en el versículo 4, ya al final dice, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos, ¿sí? Entonces, los caldeos eran conocidos o se sobresalían en lo que era lo que es matemática, astronomía, astrología, también por la arquitectura, ellos eran muy sobresalientes, por la historia y por la agricultura. Entonces lo probable es que ellos fueran instruidos en todas estas cosas, ¿sí? Y cuando llegamos al versículo 5, que dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, el rey les sugirió esta ración de su comida, ¿sí? Pero entonces, ellos fueron escogidos para un cargo privilegiado y les pusieron en funciones perdón, se me fue la palabra. No, les dieron como
Sí, privilegios, perdón, privilegios, sí, ellos privilegios. Y aparte de eso también las funciones que ellos iban a desempeñar también eran privilegiadas. Y entonces, aquí ya llegamos al versículo 8, ya en el 6 y 7, y ya es donde nos está hablando de las personas, que a Daniel le pusieron Belsasar, y ese nombre Belsasar era uno de los nombres que utilizaban para el dios, uno de los dioses babilonios. Bueno, a Belsasar, a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y entonces llegamos al versículo 8, que aquí es donde llegamos al centro de lo que estamos, bueno, de lo que queremos ver hoy, y es que ahí ya había un problema. Pues nosotros quizás digamos que este era el trabajo perfecto. Tenían comida, tenían dormida, ¿sí? Tenían estudio, todo lo que alguien quisiera tener, y todo era gratis, ¿sí? Pero entonces Daniel, dice el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces estamos hablando de los límites, ¿sí? Y aquí vemos cómo Daniel trazó sus límites donde la palabra de Dios los traza. Y eso es el llamado a nosotros hoy. Tracemos nuestros límites donde la Biblia lo hace, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo? Como decimos, alguien dirá, ¿pero cómo va a haber algo malo aquí? ¿Sí? Pero entonces, si vamos a ver la comida que el rey comía, ¿sí? Valga la redundancia, probablemente, o bueno, lo más preciso es que era comida ofrecida a los dioses. Esa era la comida que ellos comían. Entonces, eso por un lado, si ellos comían de esa comida, pues se contaminaban. Y bueno, por el otro lado era que allá en Levítico, porque les dije que Daniel trazó sus límites donde la palabra de Dios lo traza. Entonces, él ya sabía de antes de la ley de Moisés, la ley que Dios puso, de que no debían comer, tenían ciertos animales puros y ciertos animales inmundos, ¿sí? La comida debería ser cierta clase de comida. Y entonces allá en Levítico, el capítulo 11, el versículo, bueno, desde el versículo 3 hasta el versículo 20 nos hace una narración de esos animales que ellos debían comer. Y hay algo que nos muestra ahí, es que dice que no debían comer de animales que hubiesen sido animales muertos, y muertos, lógicamente todos los animales van a estar muertos, pero unos son los que uno mata y otros son los que se mueren solos, ¿sí? Que nadie sabe por qué se murió. Entonces esos animales que se murieron solos no debían comerlos, ¿sí? O animales que hubieran sido despedazados por las piedras, ¿sí? Que alguna piedra lo hubiera matado. Ellos no podían comer eso. Y entonces, ¿cómo hacía Daniel o los otros tres amigos para darse cuenta qué clase de carne era lo que ellos estaban comiendo? Era muy difícil, ¿sí? Entonces, la decisión de Daniel, señora. O también animales que hubieran muerto con su sangre dentro, que no les hubiera sido extraída esa sangre. Sí, o ahogados, o que a veces, o de otra manera, pero que no les habían extraído la sangre. Amén. Sí, entonces, para ellos era muy difícil. Y cuando estaba estudiando esto, recordaba cuando yo vivía en el Tolima, un tío mío, ellos mataron un animal que allá se le llama el chucho, no sé si todos los conozcan, o las zarigüeyas. Entonces, señor, el fara también. El fara, sí. Y entonces ellos cazaron uno y lo prepararon y se lo dieron a otra persona, pero no le dijeron qué era.
Y la persona, claro, bien preparadito y todo, y se lo comió con agrado y todo, y cuando terminó le dijo, uy, estaba bueno el chucho, ¿cierto? Claro, la impresión de saber que era porque normalmente huelen a feo y todo, entonces casi se vomita, mejor dicho, ¿sí? Entonces, eso mismo pasaba a Daniel y a sus otros, a los otros tres. ¿Cómo hacían ellos para saber de que esa carne era carne que ellos podían comer y no estaban y yendo en contra de lo que Dios mandaba? Era difícil, ¿cierto? Entonces, por eso Daniel tomó esa decisión, por eso Daniel trazó ese límite a lo que el mundo le estaba proponiendo, ¿sí? A esa gran oportunidad que cualquiera podría decir, uy, no, qué oportunidad, mejor dicho, sí, voy a comer de lo mejor, porque se supone que los reyes comen de lo mejor, ¿cierto? Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces, aquí vemos otra parte y es la fe de Daniel, ¿sí? Ya vimos lo que pasaba, la parte del mundo, ¿sí? Las situaciones difíciles, el cautiverio, ahora las oportunidades, entre comillas, buenas, ¿sí? Pero que en realidad los llevaban a estar apartados, a ir en contra de Dios. Y ahora vemos ese cambio cuando Daniel ya tomó la decisión. Ahora vemos el respaldo de Dios ante cuando Daniel puso ese límite, ¿sí? Educación, trabajo, un excelente trabajo, comida de la mejor. ¿De qué les serviría a ellos si iban en contra de Dios? De nada, ¿sí? Absolutamente de nada. Pero, ¿qué hicieron ellos? Tomaron una decisión muy importante en su vida. Y entonces prefirieron ir hacia donde Dios los guiaba, tomar esa decisión de lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Y aquí en adelante, a partir del capítulo 8, vemos cómo Dios respaldó esa decisión, ese límite que Daniel y sus otros tres amigos pusieron, ¿sí?, al mundo, a lo que les estaba ofreciendo, ¿sí? Aunque él no puso problema por la educación, no puso problema por el entrenamiento, ¿sí? Porque esto le serviría aún para poder llevar la palabra de Dios, pero él supo a qué sí poner ese límite. Ahora, cada uno de nosotros sabe dónde poner ese límite, sabe hasta dónde Dios, en qué momento la palabra de Dios me dice, hasta aquí puedo llegar, ¿sí? Y bueno, ahora el versículo 9 dice, bueno, desde el versículo 8, la segunda parte dice, por tanto al jefe de los eunucos, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entonces, como les decía, vemos esa fe de Dios. Y aquí Daniel hizo algo osado, ¿sí? Algo que no era fácil de hacer, algo peligroso, porque si el jefe de los eunucos hubiera dicho, si no quiere hacer esto, entonces a la muerte de una vez, ¿sí? Porque él tenía autoridad. Pero entonces Daniel pidió, y dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí podemos ver a Dios respaldando esa fe y esa decisión que Daniel tuvo, esa fidelidad que Daniel tuvo hacia Dios. Y entonces dice, el 10, el jefe de los eunucos, dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ese hombre también tenía miedo, ¿sí? ¿Ustedes creen que Daniel no tuvo miedo de decirle al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse? ¿Qué creen? ¿Que tuvo o no tuvo miedo? Claro, porque pues normalmente uno le tiene miedo a que lo maten, ¿cierto? Y eso era algo que podía pasar. Pero ¿qué prevaleció más? La confianza en Dios, ¿sí? La confianza en ese dueño de todo y en ese Dios todopoderoso. Eso fue lo que prevaleció más.
¿sí? Y entonces el jefe de los eunucos también tenía miedo, ¿sí? Él dijo, no, pero es que si yo hago lo que usted me está diciendo y luego ven que sus rostros son más pálidos que los de los otros muchachos que sí comen la comida del rey, entonces estás condenándome con el rey, ¿sí? Pero Daniel, seguimos viendo esa confianza, ese respaldo que Dios tenía con Daniel. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y aquí algo, aquí nos da a ver de que comer verduras es bueno, ¿sí? O los que les gusta solamente la carne, no les gustan las verduras, dicen que comer pasto, ¿cierto? Pero comer verduras es bueno. Las verduras son buenas. ¿Sí? Y entonces dice, compara luego nuestros rostros con lo de los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Qué maravillosa era la fe de este hombre, ¿verdad? Él sabía que si él no le ponía límites a su fe, ¿sí? No le ponía límites a su confianza en Dios, Dios no lo iba a desamparar. Pero si nosotros vemos la otra parte y decimos, bueno, Daniel dijo, hace esto y luego compara cómo se ve nuestro rostro. Pero imagínense que al pasar el tiempo, realmente ellos se hubieran visto más pálidos y todo esto. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran llevado a la muerte. Entonces, según vemos, todo lo que, la confianza que Daniel tenía en Dios, realmente ellos hubieran ido a la muerte sin reclamarle a Dios, ¿por qué no me ayudó? ¿Sí? Porque Daniel sabía que la decisión, que lo que Dios hacía era perfecto, ¿sí? Él confiaba en la voluntad de Dios, aunque él decía, bueno, esto va a pasar así, ¿sí? Él tenía la confianza en Dios, pero si no pasaba, él seguiría, porque realmente él no confiaba en el mundo, sino en Dios, y que igual, si va al cielo, pues es más beneficioso estar allá con Dios. Y dice, compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y ahora vamos a ver el resultado, el versículo 15. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos, ¿qué dice? Mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver esa fe absoluta en ese Dios, esa confianza, que Daniel no puso límites a Dios, ¿sí? Y también aparte de eso, porque aquí el primer versículo nos habla prácticamente solo de Daniel, ¿sí? Pero Daniel influyó en sus otros amigos, ¿sí? Daniel, ahí dice Daniel, no dice que todos los 4 propusieron, dice Daniel propuso, ¿sí? Y entonces eso nos muestra el poder de nuestro ejemplo, el poder de nuestras decisiones, ¿sí? Cuando Dios nos manda a nosotros a hacer algo, pero nosotros como que le ponemos límites, como que le ponemos excusas, y hay alguien más que nos está viendo, nosotros vamos a influir en esas personas también, ¿sí? Pero si nosotros no ponemos límites a lo que Dios nos manda, sino que por el contrario dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a eso que Dios quiere hacia nosotros, entonces va a pasar lo que pasó aquí, ¿sí? Vamos a reflejar eso, vamos a hacer ese ejemplo para esas otras personas, ese ánimo que también nos está hablando, lo que nos habla todo el libro de Daniel, el ánimo para los israelitas, ¿sí, señora? Y hermano, también, así como Daniel renunció a disfrutar de esa comida del rey, vemos también como Moisés, ¿no? Que Moisés también rehusó a ser llamado hijo de la princesa, y también renunció
inició a disfrutar de esos placeres y de esos alimentos y de todas esas diversiones que se daban en palacio, y fue respaldado por Dios. Vemos que desde su nacimiento, y era que porque el Señor también lo tenía predestinado o destinado para que guiara a su pueblo y lo sacara y fuera que grande. Entonces también ese es otro ejemplo como Daniel, ¿no? Amén, sí señora, claro que sí. Y entonces ya después de todo esto que ellos han pasado, después de lo que ya vimos del cautiverio y todo, ahora estando en el palacio, ¿sí? Entonces vemos que el poner límites al mundo, ¿sí? Que si el mundo me acecha, que si el mundo quiere llevarme a su supuesta felicidad, a sus deseos, a todo lo que me ofrece, pero yo le digo no, y no le pongo límites a Dios, sino que me voy a lo que Dios me quiere que yo haga, lo que Dios me manda, vemos que las recompensas son 10 veces mejores, ¿sí? Cuando yo pongo a Dios primero. Y ya saltamos al versículo 20, donde dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Sí ve? 10 veces mejores. Entonces, eso nos muestra de que realmente, ¿sí? De que realmente es mejor ir hacia Dios, es mejor no poner límites a lo que Dios quiere. Y a veces encontramos personas que tratan de poner esos límites a lo que Dios le dice, en el liderazgo, en cualquier parte del servicio del Señor, ¿sí? No, pero es que no tengo tiempo, ay, es que tengo que trabajar, es que, ¿sí? Tratan de poner como esos límites, pero Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere bendecirnos, quiere que nosotros trabajemos para Él, que es realmente el mejor trabajo, porque trabajamos para el Rey, ¿sí? Y este sí es el Rey verdadero, no como en este momento, ¿sí? Y entonces Dios en su palabra nos manda a, por ejemplo, en Mateo 28, dice que ir por todo el mundo y predicar. ¿Cuál es el límite? Dice todo el mundo, ¿sí? Pero entonces nosotros ponemos límites, no, es que yo no salgo porque mi familia, porque, ¿sí? Pero quizá Dios quiere que lo hagamos acá, ¿sí? Que prediquemos aquí. Entonces no pongamos límites. Si no, es que yo no tengo plata para ir a Estados Unidos, a Europa, pero hagámoslo acá, donde estamos, ¿sí? Dice en 1 de Juan 4:8 que el verdadero amor echa fuera al temor. Usted dirá, no, es que yo no enseño de pronto a los niños o a las damas o los hombres a la iglesia, porque es que me da miedo, ¿sí? Cuando nosotros estamos aquí adelante también sentimos nervios antes de pasar, pero ¿sabe qué pasa? Que ahí en ese momento es cuando nosotros no le ponemos límites a Dios, dejamos que Dios nos use, ¿sí? Y que así como Daniel podamos mostrar esa gloria de Dios, mostrar la palabra de Dios. Entonces dice, ¿alguien tiene 1 de Juan 4:18? Sí, 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Primera de Pedro 5:10, sí señor. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y aquí nos habla de esperanza en Dios, ¿sí? Antes, versículos antes nos dice que
que debemos estar atentos porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Pero ya en el versículo dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces en Dios tenemos esperanza, aunque el mundo nos aceche, aunque Satanás nos aceche, tengamos esa esperanza puesta en Dios. Allá en Filipenses 4:19, Dios proveerá conforme a sus riquezas y gloria. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Señor está en control, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? No poner límites a su amor, no poner límites a su ayuda, ¿sí? Dios nos suplirá en todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, ¿a qué sí debemos poner límites? Al mundo, ¿sí? A las ansiedades, a la desesperación, ¿sí? A todas esas cosas que el mundo quiere poner en nosotros para que nos alejemos de Dios, ¿sí? Pero no poner límites a Dios, a su palabra, al trabajo hacia Dios, a nuestra fe en Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos poner el límite donde la Biblia lo hace, ¿sí? Eso fue lo que hizo Daniel. Entonces, el ánimo es a ver la vida de Daniel también y a poder tomar ejemplo de esa vida que llevó Daniel. Que si nosotros seguimos hacia adelante en el libro de Daniel, vamos a ver todo lo que Dios hizo por medio de Daniel, ¿sí? Y vemos la fidelidad que tuvo Daniel y que tuvieron sus otros 3 amigos. Entonces, pongamos nuestros límites donde la Biblia lo hace. Amén. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque nos cuidas, nos bendices, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner límites en nuestra vida, Señor, a poner límites, Dios, donde tu palabra lo hace, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea en nuestra vida, en nuestro corazón, viva, Señor, que la practiquemos, Señor, y que cada día, Señor, seamos meditando en ella, Señor, y viviendo conforme a tu palabra, Señor, tomando ejemplo de estos grandes hombres, Señor, y no poniendo límites a lo que tú quieres con nosotros, Señor, sino dejando, Dios, que cumplas tus propósitos en nuestra vida, Señor. En Jesús oramos, amén.